Un gran saludo para quienes están presentes. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, estimados participantes. Un gusto saludarlos también a quienes se encuentran presentes en lo que es esta sesión de la clase el día de hoy. Hoy estamos 1 de julio. Es un gran honor estar con ustedes, ¿no? Desarrollando en esta oportunidad esta sesión de clase, pero muy importante, en la cual vamos a hablar básicamente sobre algunas labores y funciones que tiene que desarrollar, pues, el brazo derecho de un fiscal, es decir, estamos hablando de la labor que tiene que desarrollar el asistente en función fiscal, ¿no? Lo cual, como les comento, resulta siendo muy, pero muy importante porque eso va a permitir a nosotros enriquecer pues, nuestros conocimientos, ¿no? Muy bien, entonces, vamos nosotros dar en ese sentido inicio a la sesión de clase. Ustedes pueden participar de muchas maneras, dicho sea de paso, ¿no? Se trata de que la clase sea interactiva, donde ustedes también puedan tener a bien de participar. La forma de participar es a través de lo que viene a ser la cajetilla de comentarios, ¿ya? Ustedes pueden también tener la opción de levantar la mano. Tenemos unos materiales que obviamente lo vamos a pasar a través de los coordinadores para que ustedes tengan en sí lo que vienen a hacer pues cada una de las diapositivas de esta sesión de clase y lo vamos a remitir al término de lo que viene a ser esta disertación, ya al término de lo que viene a ser esta sesión de clase el día de hoy. Pero primero va a resultar siendo importante preguntarles a cada uno de ustedes, estimados participantes, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser asistente en función fiscal? ¿Ya? Esa es la primera línea de pregunta que yo les formulo a todos los que se encuentran aquí en este evento que es organizado pues por el Instituto de Formación Jurídica Magister, ¿no? Entonces la primera pregunta es de quienes se encuentran aquí en esta sesión de clase, ¿a cuánto a usted le gustaría ser asistente en función fiscal? ¿No? Ustedes a través del chat me pueden decir yo quiero ser asistente de función fiscal. Por ejemplo, María Neira levanta la mano y entiendo que María quiere ser asistente en función fiscal. ¿Cierto, María? ¿Sí? Muy bien. Mayerly, Jacqueline me dice yo, doctor. Muy bien, Mayerly. Entonces, entiendo que también quiere ser asistente en función fiscal, por ende levantas la mano y bueno, está muy bien, correcto. María Negra me dice, así es, doctor, muy bien, María, excelente. Sandra Elizabeth también me dice, yo, ¿no? Yo quiero ser un asistente en función fiscal. Patricia también, ¿no? Patricia levanta la mano o ahí en el chat dice, yo, entonces también entiendo que Patricia quiere ser asistente de función fiscal y Shirley también que ahí me pone una carita feliz. Entonces entiendo que también quiere ser pues asistente en función fiscal, ¿no? Entonces, muy bien. Sobre el asistente de función fiscal hay muchos aspectos que vamos a tratar en esta sesión de la clase el día de hoy. Y vamos a ver que va más allá del conocimiento que hace un tiempo se tenía, que era que el asistente en función fiscal solamente desarrollaba labores de carácter administrativa. O sea, esa conceptualización es cierta, ¿sí? Porque hace muchísimos años la labor que desarrollaba el asistente era una labor prácticamente pues 100% administrativa, ¿no? La labor que desempeñaba el asistente en función fiscal era 100% administrativa, pero actualmente ya no lo es, señores. Actualmente se tiene en el asistente en función fiscal otro perfil. Y lo que se dice es que tiene un perfil de fiscal, ¿no? Un perfil de fiscal. Entonces, si tiene un perfil de fiscal, y esa es la conceptualización que dan al asistente, entonces lo que nosotros tendríamos que empezar primero es entender o definir con nuestras propias palabras lo que es un fiscal, ¿ya? Entonces, como primer interrogante que yo le voy a formular a ustedes, ¿no? Así como han estado participando de una manera bastante activa hasta el momento, entonces mi pregunta es, ¿y quién es un fiscal? Porque como estamos diciendo que el asistente de función fiscal es ahora en la actualidad,
tiene un aproximado de 16 funciones, fíjense ustedes, 16 funciones el asistente, pero precisamente su función, o una de las funciones principales que señalan de los asistentes en función fiscal es que tienen perfil de fiscal. Entonces, si me van a decir, tiene perfil de fiscal, yo primero tendría que saber, ¿y quién es un fiscal? Porque claro, yo ingreso y digo, quiero ser asistente en función fiscal, y luego me dicen, pero dígame qué es un fiscal, entonces yo les empiezo a preguntar con sus palabras, ¿no? Con sus propias palabras, estimados participantes, ¿quién es un fiscal, no? A ver, vamos, con tus propias palabras, ¿quién es un fiscal? ¿De acuerdo? ¿Quién viene a ser un fiscal? A ver, los escucho, o los leo, mejor dicho, ¿no? Los leo, a ver, vamos a ver, ¿quién es un fiscal? Me gustaría que definan con tus propias palabras, ¿no? ¿Quién viene a ser un fiscal? Porque la sesión que estamos abordando, para quienes recién están ingresando, estamos hablando de las funciones del asistente en función fiscal y obviamente vamos a hablar de las funciones también del asistente administrativo. Es decir, vamos a hablar, en pocas palabras, de una institución tan importante como viene a ser el Ministerio Público, y dentro de las funciones de la Fiscalía vamos a hablar obviamente del fiscal y vamos a hablar de su brazo derecho, que en este caso es el asistente en función fiscal. Entonces voy leyendo, ¿no? Mi primera pregunta era, ¿quién es un fiscal? Me decían, por ejemplo, aquí Sandra, muy bien Sandra, me dice, es el persecutor de la acción penal. Excelente Sandra, muy bien, persecutor de la acción penal. Tengo a Benilda, ¿no? Benilda me dice, es el titular de la acción penal. Muy bien, Benilda. María Neira, ¿qué me dice? El fiscal es el encargado de iniciar, ¿no? O dirigir la investigación con el propósito de sancionar el hecho punible. Muy bien, excelente tu definición, ¿de acuerdo? Inga Maguiña me dice, es el titular de la acción penal pública quien persigue los delitos. Ya, muy bien. Patricia nos dice, es el representante del Ministerio Público y titular de la acción penal. Perfecto, muy bien, Patricia. Leoncio me dice, es el representante del Ministerio Público quien busca pruebas de cargo y de descargo, y no solo pruebas para incriminar, sino también para eximirlo de responsabilidad. Muy bien, excelente, pero está bien, estoy totalmente de acuerdo con cada una de las precisiones que ustedes están virtiendo, ¿no? Pero bueno, el fiscal es un funcionario público, el fiscal, ¿no? El fiscal es un funcionario público que le dotan de una serie de atribuciones. ¿Y quién dota esta serie de atribuciones al fiscal? Primero, nuestra propia Carta Magna, es decir, nuestra Constitución política dota de funciones a un fiscal, y también el mismo Código Procesal Penal le da una serie de atribuciones al fiscal. El fiscal ingresa en representación de una institución tan importante como viene a ser el Ministerio Público, y le dota pues de la titularidad del ejercicio de la acción penal. Por ende, que la Fiscalía es el titular ¿no? Es el titular del ejercicio de la acción penal. Es el persecutor del delito, ¿no? Bueno, ese es el marco conceptual que nos dan, pero como una de las participantes, o participante, me parece Leoncio, de cual compartimos obviamente el comentario que él ha realizado, y es que la Fiscalía no solamente va a buscar pues imputar a una persona alguna responsabilidad penal, ¿no? Sino que lo que hace el fiscal es desarrollar una labor de investigación. Y dentro de la labor de investigación uno recaba elementos, ¿no? Uno recaba elementos de convicción. Y los elementos de convicción que uno puede recabar pueden ser de dos formas, ¿no? Pregunta, ¿cuáles son esos elementos de convicción que recaba el Ministerio Público? Si la Fiscalía recaba por su lado los elementos de convicción, ¿serán elementos de convicción de CAR? ¿De qué serán, doctores? Si el Ministerio Público por su propio lado empieza a recabar elementos de convicción, entonces estos vienen a ser elementos de convicción de cargo, ¿cierto? Sin embargo, la defensa también puede aportar al proceso de investigación algunos elementos de convicción o pedirle al fiscal que desarrolle algunos actos de investigación, y estos serán los elementos de convicción de descargo. Entonces tenemos elementos de convicción de cargo y de descargo. Teniendo en cuenta ello, que el Ministerio Público no dice pues es el persecutor del delito, pero también es el defensor de ¿qué?
Siguiente pregunta, ¿no? Al Ministerio Público o al fiscal se dice que es el defensor de qué? Pregunta básica, ¿no? Pregunta básica si sobre todo te gusta, pues, la institución del Ministerio Público, ¿no? Básicamente, ustedes quienes están aquí en esta clase en asistente en función fiscal o administrativo, es porque a ustedes les apasiona laborar o trabajar, o si ya están trabajando, quieren estar en el Ministerio Público, ¿no? Entonces, se dice que el fiscal, aparte de eso, es el defensor de qué? Es el defensor de la... Hace un momento ya lo acaban de decir, doctores, pero ¿es el defensor de qué? Es el defensor de la ley. ¿De qué, doctores? Es el defensor de la legalidad, ¿cierto? El Ministerio Público es el defensor de la legalidad. Si nos dice que es el defensor de la legalidad, entonces, ¿quién debe ser el primero que hace la interpretación del código? Pues es el fiscal, ¿no? O sea, porque claro, si viene a ser el Ministerio Público o el fiscal el defensor de la legalidad, entonces el primero que realiza la interpretación de lo que se encuentra en el Código Penal, lo analiza de forma adecuada, es el fiscal, ¿no? Es el fiscal quien analiza y ve y que incluso dice, vamos a ver si aperturamos o no aperturamos una investigación. Entonces vamos a partir, si es el defensor de la legalidad, entonces es el primero que tiene que hacer una interpretación normativa de lo que se encuentra establecido en el código. Pero aparte de ser defensor de la legalidad, ¿es defensor de qué también? O sea, perfecto, ustedes lo han dicho muy bien, es defensor de la legalidad, pero aparte de ser defensor de la legalidad, ¿defensor de qué más es? Está bien, ¿ah? Ustedes lo han dicho, ¿ves? Defensor de la legalidad, pero es el defensor también de la sociedad. ¿De qué, doctores? Es el defensor de la sociedad. Tengamos en cuenta ello, ¿ah? El Ministerio Público es defensor de la legalidad, defiende la legalidad, interpreta lo que dice el Código Penal y también defiende a la sociedad, ¿no? Porque si una persona es víctima de un hurto, de un robo, de un delito de lesiones, de un delito de violación, entre otros, tiene que haber alguien que ingrese en representación de sus intereses. Y quien ingresa, pues es en este caso el Ministerio Público, encabezado obviamente por el fiscal, como defensor también de la sociedad, ¿no? De la sociedad. Muy bien, y eso es lo que nos estipula el Código Procesal Penal. Entonces tenemos a quien es defensor de la legalidad y tenemos a quien es defensor de la sociedad. Pero aparte de eso, tiene una serie de atribuciones y ahí vamos a señalar a continuación algunas de estas. Al Ministerio Público diariamente llega una gran infinidad de denuncias. Ahora la pregunta es, ¿de qué forma llegan estas denuncias? ¿Qué tipo de denuncias creen ustedes o conocen ustedes que llega al Ministerio Público? ¿O a través de qué llegan las denuncias, doctores? Pueden llegar las denuncias a través, lo más clásico, lo más típico, ¿cómo llega una denuncia? ¿Dónde presentan la denuncia? A través de mesa de partes, ¿no? También pueden presentar a la comisaría, sí, pero como estamos hablando del Ministerio Público, la denuncia lo van presentando a mesa de partes de la fiscalía, a la cual corresponde, obviamente. Porque si yo, por ejemplo, quiero denunciar a una persona por un delito de corrupción, lo presento a mesa de parte, ¿cierto? Pero ¿mesa de parte de qué fiscalía? A ver, porque muy bien, más participación, ¿ah? Porque ustedes están preparándose para asistentes de función fiscal y asistentes de administrativo, pero voy a hacerles una serie de preguntas porque cuando ustedes por ahí logren más adelante, obviamente, ocupar un cargo, entonces va a ser vital que conozcan estas cuestiones que son de carácter administrativo, pero que son básicas. Entonces, si una persona quiere presentar una denuncia, ¿no? Una denuncia, miren, mucha atención, quiere presentar una denuncia por un hecho de corrupción, ¿lo presenta a mesa de parte de qué? ¿La fiscalía de turno? ¿Están seguros? ¿Lo presenta la fiscalía de turno? ¿O mesa de parte de la fiscalía anticorrupción? Solamente mesa de parte de las fiscalías anticorrupción, nada más. Claro, se presenta mesa de parte de las fiscalías anticorrupción, a menos que sea un operativo, pero eso son otras cosas, ¿no? Si una persona quiere presentar una denuncia por lavado de activos, ¿dónde lo presenta? Lavado de activos, ¿eh? De balance patrimonial. ¿Dónde va a presentar su denuncia si una persona quiere denunciar un caso de lavado de activos? También a mesa de parte, ¿cierto? Pero a mesa de parte, ¿de qué fiscalía?
Claro, muy bien, Benilda, ¿no? A la mesa de parte de las fiscalías especializadas en lavado de activos. Tenemos una persona que quiere denunciar trata de personas. ¿Dónde presenta su denuncia? Si es trata de personas. A ver, ¿dónde presenta su denuncia? También mesa única de parte, pero ¿de qué fiscalía? Sede central no, sino mesa de parte de la fiscalía especializada en trata de personas. Si tenemos, por ejemplo, una persona que quiere denunciar y ha sido víctima de un hacker, ¿no? Que le han eliminado todas sus cuentas y le han robado una gran cantidad pecuniaria, entonces, ¿dónde presenta su denuncia? Mesa de parte, correcto. Pero ¿mesa de parte de quién? ¿De qué fiscalía? ¿Qué fiscalía presenta? Si una persona es víctima, por ejemplo, de hacker, ¿no? O sea, lo terminan hackeando sus cuentas, sus tarjetas, cometen un robo informático, se presenta, como ustedes lo han dicho muy bien, a las fiscalías de mesa, fiscalías especializadas, mesa única de parte, pero ¿de qué fiscalía? ¿Qué fiscalía es competente? A ver, ¿cuál es la fiscalía competente? ¿Delitos informáticos? ¿Existe una fiscalía llamada delitos informáticos? ¿Fiscalía común? ¿Qué opinan? Alguien lo dijo. Las fiscalías especializadas, que creo que tienen un año, ¿no? Tienen un año, año y medio de la implementación de estas fiscalías. Estamos hablando de las fiscalías de no fraudes informáticos, estamos hablando de las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia. ¿Se había escuchado hablar de la ciberdelincuencia? ¿No? Entonces, por ejemplo, hoy en día con la nueva ley se ven, entonces existen fiscalías especializadas en ciberdelincuencia. Entonces, por ejemplo, presentan la denuncia a través de mesa de parte, pero es la única forma de presentar la denuncia, no. Puede ser una denuncia verbal, pero ahí ingresa. ¿Cuándo alguien te recepciona una denuncia verbal? ¿Cuándo una fiscalía, vamos con la siguiente pregunta, cuándo una fiscalía, cualquiera sea esta fiscalía, te recepciona una denuncia de forma verbal? ¿Cuándo una fiscalía te recepcionará una denuncia de forma verbal? Porque en la mayoría, como hemos señalado, son de forma escrita, pero también el Código Procesal Penal menciona que uno podría, en este caso, presentar denuncia de forma verbal. Y obviamente el fiscal podría recepcionar estas denuncias. Hace un momento lo acaban de decir, cuando el despacho se encuentra de turno. Claro, en los casos de los turnos fiscales, entonces una persona puede presentar su denuncia de forma verbal, ¿no? Entonces las fiscalías en mesa de parte que se encuentra de turno recepcionan ello. Y, por ejemplo, los periodistas realizan investigación o no. Una investigación periodística, ¿no? Y de la información periodística que ellos sacan, ¿pueden hacer una denuncia periodística o no? ¿Los periodistas pueden hacer denuncia periodística o no pueden hacer denuncia periodística? No, los hombres de prensa, el cuarto poder del Estado. ¿Puede hacer denuncia periodística o no? Sí, ¿cierto? Puede hacer una denuncia periodística, por supuesto que sí. ¿Y qué haría el fiscal o cómo se denomina a esta denuncia periodística? Y que luego el fiscal, producto de ello, puede dar inicio a una investigación. ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? No, no, de oficio no, ¿eh? No, no se llama de oficio, sino que las denuncias que salen, por ejemplo, a través de la prensa escrita, la prensa televisiva, la prensa radial, tienen una denominación. ¿Cuál es esa denominación que tiene? No es de oficio, porque si es de oficio, el mismo Ministerio Público inicia. Acá estamos hablando de una denuncia periodística que ya salió a través de los medios de comunicación, ¿cierto? ¿Cómo se denomina? Se denomina noticia criminis o noticia criminal, ¿no? Así se suele denominar. Noticia criminis o noticia criminal. Esa es la denominación que se tiene a las denuncias que se dan a través de los diferentes informes periodísticos, por ejemplo, y se suele denominar de esa forma, ¿no? Ya de la noticia criminis luego podemos tener el otro aspecto que ustedes lo han señalado de una forma adecuada, porque también el Ministerio Público de oficio podría iniciar la investigación. Entonces, en ese sentido, tenemos varias formas en las cuales el Ministerio Público puede dar apertura a la investigación, a través de las denuncias, a través de mesa de parte, a través de las noticias criminis, de oficio, ¿no?
o cuando presentan una denuncia verbal, entre otros, pero estas denuncias uno tiene que valorarlas previamente, porque no se trata de que llega la denuncia y uno dice, bueno, esta denuncia voy a tener que aperturarla, ¿no? No, no se trata así. O sea, no porque alguien denuncia necesariamente significa que uno va a aperturar por la investigación, ¿cierto? ¿No? Uno puede denunciar cosas que no tienen una descripción detallada o una descripción por lo menos que nos permita tener una sospecha inicial de la presunta comisión de un hecho delictivo. O sea, te denuncia cualquier cosa, pero menos delito. Te denuncia una cuestión de moralidad, ¿no? O de otra magnitud, pero que no tienen una relevancia de carácter penal. Entonces ahí ingresa otra pregunta. El fiscal, ¿qué es lo que necesita para aperturar una investigación? Y no me digan la denuncia, porque obviamente el fiscal sí necesita pues una denuncia para hacer en ese sentido la valoración correspondiente. Pero de acuerdo a lo que señala el código, en este caso Código Procesal Penal, el fiscal necesita algo para iniciar la investigación. ¿Qué necesita? Alguien me dice elemento de comisión. ¿Necesita elemento de comisión para iniciar la investigación? ¿Están seguros? Alguien me dice, elemento de comisión, ¿qué necesita el fiscal para empezar una investigación? ¿Qué necesita? ¿Indicios? Indagar y constatar si la denuncia puede proceder. Bueno, pero, a ver, vamos a ver, ¿qué necesita el fiscal para iniciar la investigación? Por ahí me dicen certeza. ¿Para iniciar la investigación necesito certeza o la certeza es, en este caso, para la sentencia, ¿no? O sea, la certeza, ese nivel de sospecha a efecto de una sentencia. Incluso para la acusación son elementos de comisión suficientes. Pero para investigar, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Alguien me dice indicio. Bueno, ¿qué necesitamos para aperturar una investigación? ¿No? La configuración del delito, pues, ¿están seguros la configuración del delito? ¿Qué necesitamos? Miren, para no complicarnos, ustedes saben, ¿han escuchado hablar, doctores, del Acuerdo Plenario 1/2017? O mejor dicho, ¿hemos escuchado hablar en alguna ocasión del Acuerdo Plenario 1/2017? ¿Sí? El Acuerdo Plenario 1/2017 es considerado como el Acuerdo Plenario de las sospechas. Reitero nuevamente, el Acuerdo Plenario 1/2017 es considerado como el Acuerdo Plenario de las sospechas. Quienes les gusta, pues, ¿no? Analizar los temas de sospechas, en fin, luego les voy a explicar algunas cuestiones respecto a ello. Pero entonces no dice este Acuerdo Plenario 1/2017 que para iniciar una investigación necesitamos una sospecha inicial simple, ¿no? Sospecha inicial simple, es decir, debemos tener unos indicios, ¿no? Unos indicios o una duda razonable de la presunta comisión de un hecho delictuoso o un hecho delictivo para aperturar una investigación, para iniciar una investigación. Entonces, se entiende que si esa denuncia que presentan no cumple con las exigencias de una descripción, por lo menos que me permita a mí tener en cuenta una sospecha simple, entonces no se apertura la investigación y sencillamente se archiva preliminarmente. Entonces lo que nos dice es que debemos tener una sospecha inicial simple, ¿no? De la presunta comisión de un hecho delictuoso, o tenemos que tener por ahí pues alguna duda de que algo se habría suscitado, algún hecho que obviamente debe tener alguna relevancia penal. Pero nos empieza hablando el primer nivel, ¿no? Llega la denuncia, leemos y uno define qué es lo que se va a hacer. Y cuando uno empieza a leer la denuncia, lo que uno está haciendo es subsunción. ¿Qué significa esto de subsunción? Lo que pasa es que vamos analizando la denuncia y vamos viendo en qué tipo penal podría recaer esa conducta, ¿no? O sea, en qué delito podría o en qué delito podría configurarse, por lo menos inicialmente. Porque no nos olvidemos que si bien es cierto se puede calificar un caso por una denuncia inicial que podría ser, digamos, feminicidio, pero luego se podría recalificar a un delito de parricidio. O podríamos iniciar con hurto y luego podría haber una recalificación y podríamos terminar, por ejemplo, formulando una acusación por lo que viene a ser un delito de robo. Durante el desarrollo del proceso de investigación puede haber una recalificación de lo que fue la calificación inicial de la denuncia. Pero esa denuncia primigenia que llega
Naturalmente, como ustedes lo han señalado, tiene que permitirme a mí tener una sospecha inicial simple de la presunta comisión de un hecho delictivo. Y para eso tengo que conocer parte especial. Para eso tengo que conocer parte especial, porque si no conozco parte especial, no voy a poder hacer ni siquiera una calificación inicial. Tengo que tener un conocimiento de la parte especial para poder realizar por lo menos una adecuada calificación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, estimados participantes, todos ustedes van a fungir, van a hacer el papel de fiscal, todos ustedes, sin excepción. Van a hacer el papel de fiscal y lo que yo sencillamente voy a hacer es darles unos hechos y ustedes me van a decir en qué tipo penal podrían calificarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo voy a ser como quien presenta una denuncia, ¿no? Y ustedes van a fungir de fiscales y lo que me van a decir esa denuncia primigeniamente en qué tipo penal podríamos subsumirlo. ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, estimados participantes? Estamos de acuerdo. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Muy bien, entonces, manos a la obra. Imaginemos que a tu despacho fiscal le llega una denuncia de José. Y José dice, yo he dejado el día 18 de julio o el 18 de junio mi celular en un lugar, en una mesa, por ejemplo. ¿No? He dejado mi celular ahí en la mesa de un centro comercial, ¿no? Y cuando me fui a los servicios a lavar en la mano y regresé, mi celular no se encontraba. Y yo sospecho que es la mesera, ¿no? Entonces la pregunta es, primigeniamente, ¿no? Porque no estamos haciendo el análisis de todos los elementos. Primigeniamente, estos hechos, ¿en qué tipo penal se podrían subsumir? ¿Cuál sería primigeniamente el delito al cual podría subsumirse este hecho que yo les estoy mencionando? ¿Cuál vendría a ser? El delito de hurto simple, es decir, un delito contra el patrimonio, ¿no? Entonces tú verificas y dices, bueno, es hurto simple. Estamos haciendo una calificación inicial, porque tú dices, bueno, hay indicios, existe una sospecha inicial simple, existe un indicio o una duda razonable de que lo que se habría configurado aquí es un hurto simple. Entonces lo que vas haciendo es una calificación inicial. Estás calificando los hechos en el tipo penal de hurto, ¿no? Porque te genera ello. Ya luego veremos si es agravado, etcétera, pero con los hechos que yo te doy, vemos ello. Ahora, mismo caso, te llega a tu dependencia fiscal el siguiente suceso, ¿ah? Te denuncia José y José dice, quiero denunciar a unos delincuentes, no los vi porque estaban ahí con su casco, pero lo que denuncia José es que él estaba caminando tranquilamente y de repente pues se le cruza una moto y que estaba siendo conducido por una persona. Había otro que estaba atrás, atrás desciende de la moto ahí con su casco y le apunta con un arma, ¿no? Y le dice, si te mueves te mata. Entonces le quita su pertenencia, su celular, su billetera, su maleta que él tenía, ¿no? Y él narra pues estos hechos de el lugar y le digo, no lo conozco, me pasó eso, ¿no? Y cuando se estaban yendo, pues uno de ellos me dio un puntapié en el estómago y me caí, ¿no? Entonces, esos hechos que yo les narro, ¿en qué tipo penal podríamos subsumirlo por lo menos de forma inicial, ¿no? Porque claro, todavía no estamos hablando acá de las grandes exigencias que luego, pues, más adelante podría tenerse. Lo que estamos hablando es en qué tipo penal, por lo menos primigeniamente, podríamos subsumirlo. Claro, muy bien ustedes lo han dicho, podríamos subsumirlo en el delito de robo agravado, ¿no? Inicialmente, ¿ya? Muy bien. Otro caso, otro caso. Miren, vamos a ver. Tenemos a Pepito, ¿no? Pepito trabaja y tiene como ingreso 1.500 soles. Nada despreciable, que tampoco es una gran suma, pero tiene como ingreso 1.500 soles Pepito. Mensual, ¿eh? Mensual le pagan 1.500 soles, ¿no? Muy bien su participación, felicitaciones. 1.500 soles Pepito gana mensualmente, pero en poco tiempo ya se ha comprado 3 departamentos. Se ha comprado 2 casas de playa, se ha comprado 5 camionetas,
se ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y la UIF, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha hallado algunos movimientos sospechosos, algunos depósitos de 30 mil millones de dólares, de 8.000 dólares, ¿no? Entonces, esos casos, incluso remitidos por la UIF, te remiten a ti y te dicen a qué estamos viendo movimientos sospechosos, ¿no? La pregunta es, esos hechos de los movimientos sospechosos, donde Pepito, que sabemos que tiene como ingreso 1.500, sin embargo, en poco tiempo ha inflado sus ingresos patrimoniales, ¿en qué delito primigeniamente, por ejemplo, podría configurarse ello, ¿no? ¿Cuál sería el delito primigeniamente? A ver, ¿cuál sería el delito primigeniamente? La gran mayoría me dijo enriquecimiento ilícito. Podría ser, pero a la par de enriquecimiento ilícito, cuando hablamos de un desbalance patrimonial o cuando hablamos de un informe que hace la UIF, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿en qué delito se va subsumiendo por lo general? No digo, ¿no? Porque claro, ustedes van haciendo finalmente sus calificaciones, pero claro está, como ustedes lo señalan, esto podría venir a ser lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Subsunción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Calificación. Acá todavía estamos aperturando, ¿no? Acá todavía no estamos en los niveles pues, de una formalización de investigación preparatoria, no estamos ante un requerimiento acusatorio donde obviamente los niveles de exigencia para señalar alguna imputación concreta, objetiva, narración de los hechos y elementos de comisión que cumplan estándares correspondientes, pues será cuando estemos en el estadio que merezca en el proceso. Pero acá lo que estamos es iniciando el proceso, entonces estamos haciendo una calificación inicial. Para nosotros, pues, nos genera sospecha y nos genera duda razonable de que estos sucesos se configuran, pues, en lavado de activos, ¿no? Entonces vamos a aperturar. Se va aperturando. La fiscalía lo que hace es una apertura y haciendo una tipificación inicial que es lavado de activos, ¿ya? Muy bien. Otro caso más, ¿sí? Otro caso más. Tenemos a Pedro, que tiene un caso pues en el Ministerio Público, ¿no? A manera de ejemplo. Pedro tiene un caso en el Ministerio Público y dice, uy, mi patrocinado, ¿no? Mi patrocinado, parece que le van a dar cadena perpetua, porque se están cumpliendo agravantes de un delito de feminicidio. ¿Y qué es lo que pasa? Sale pues un mal asistente de función fiscal y le dice, señor abogado, yo te puedo ayudar en tu caso. ¿Por qué? Porque el fiscal es mi pata. El fiscal es mi amigo. Yo te puedo ayudar en este caso. Mira, nosotros trabajamos en la misma institución. No somos patas, somos amigos. Esos son los hechos que te narra el abogado, ¿no? El abogado dice lo que yo acá estoy narrando, es que cuando yo fui a ver mi caso, salió un asistente y me dijo que me puede ayudar en mi caso porque el fiscal es su amigo, no es su pata. ¿Qué delito podría ser inicialmente eso? A ver. Claro, muy bien, David me dijo corrupción de funcionarios, pero ¿qué delito? O sea, corrupción de funcionarios es el genérico, ¿no? Pero específicamente, ¿qué delito podría ser? A ver, vamos, cohecho, no, el cohecho cuando existe una solicitud, ¿no? A ver, entrégame dinero, deme dinero, ¿cómo es? Existe la solicitud como verbo rector en la figura del delito de cohecho. Acá estoy dándoles un ejemplo donde el abogado dice que el asistente le dijo que el fiscal es mi pata, es mi amigo, ¿no? Entonces, si alguien dice mi pata es mi amigo, ¿qué es lo que está haciendo? Evoca, ¿qué es lo que evoca? Influencias. Y si hablamos de influencias, de evocar influencias, ¿qué delito será por cuestión lógica? Si una persona evoca influencia, ¿qué delito viene a ser? ¿Tráfico de? ¿Tráfico de qué? ¿De vehículo, de carro, de avión? ¿Tráfico de qué es? Tráfico de influencia, pues artículo 400 del Código Penal, ese es un delito de tráfico de influencia. Cuando la persona dice, tengo mi padrino, tengo mi amigo, te podemos ayudar en el caso, ¿no? Tengo mi famoso contacto. Está evocando tener influencia. Claro que ya luego vamos a ver, pues, si es una influencia real, simulada, eso se va a ver a nivel del desarrollo y del proceso de investigación, pero lo que estamos diciendo acá sencillamente es que se está haciendo una calificación inicial. Ahora, no todas las denuncias que llegan necesariamente se van a calificar. Por ejemplo, yo les pongo el siguiente caso. Miren, le voy a decir. Ustedes saben que los ciudadanos
ahí se ve la veeduría ciudadana, o sea, los ciudadanos pueden denunciar hechos de corrupción, los ciudadanos pueden denunciar hechos ilícitos de corrupción, ¿no? Lo pueden hacer, pueden denunciar estos acontecimientos. Entonces, lo que resulta es, en este caso, lo siguiente, mire, lo que pasa es que la veeduría ciudadana, es decir, la población, está amargo con la labor del alcalde, ¿no? Y la población dice, porque a veces uno puede decir las cosas muy ligeramente, la población dice, vamos a denunciar este hecho porque es un hecho de corrupción. Entonces, la ciudadanía va ante el fiscal, presentan su denuncia, dicen, no, queremos entrevistarnos, queremos conversar con el fiscal de turno y queremos presentar la denuncia. Bueno, hay que recepcionarla, obviamente, tiene todo el derecho para presentar su denuncia. Y cuando uno empieza a escucharlo, ¿saben ustedes lo que dice? Cuando empiezan a escucharlo, dice lo siguiente, ¿no? Queremos denunciar al alcalde por un hecho de corrupción. Ya, ¿qué hecho de corrupción ha cometido? No, lo que pasa es que el alcalde es un mujeriego. El alcalde tiene su esposa y tiene varias amantes, ¿no? Es una mala persona, por eso es corrupto, ¿no? ¿Qué más? No, aparte de eso, el alcalde es un creído, ¿no? O sea, nosotros le saludamos, nosotros lo hemos puesto en el lugar donde se encuentra, porque hemos votado por él, y cuando le decimos, señor alcalde, buenos días, el alcalde ni fu ni fa, no nos habla, nos ignora. El alcalde trata mal a su personal. El alcalde trata mal a la prensa porque cuando los periodistas le preguntan, les empieza a burlar de ellos, no les contesta, los humilla, ¿no? Y por eso es un corrupto. Y esos son, por ejemplo, lo que llega, ¿no? O sea, esos son los hechos que llegan. La pregunta es, ¿en qué delito tipificas esos acontecimientos? ¿Puedes tipificar algún delito? ¿Te genera alguna duda? ¿Alguna sospecha? ¿Se podría o no se podría? Porque no sé, ¿no? O sea, finalmente no existe, pues, un tema de decir, ¿a qué archivamos? Lo que me genera duda razonable a mí, posiblemente a ti no te genere ningún tipo de duda, ¿no? Eso es normal. Lo que para mí sea un indicio de la presunta comisión de un hecho delictivo, posiblemente para ti no sea un indicio de la presunta comisión de un hecho delictivo, y eso está, no es universal, no es universal, ¿no? Entonces, por eso es, claro, por eso es que los fiscales también tienen autonomía en sus decisiones, ¿no? El fiscal es autónomo finalmente en lo que va a decidir. Cada fiscal es autónomo en su caso, cada fiscal es autónomo en el momento, obviamente, de deliberar también lo que viene a ser una decisión, ¿no? Entonces, eso resulta, pues, siendo bastante interesante también. Entonces, sobre esa denuncia que llega, ¿esto tendrá alguna relevancia de carácter penal? Obviamente que no, ¿cierto? No es un hecho que tenga técnicamente una relevancia penal, entonces lo que seguramente se hará es un archivo preliminar. Seguramente un archivo preliminar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y eso hay que tener a bien, pues, de mencionar, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo a nivel de una calificación, ¿ya? Pero bueno, ya después que se califica, por ejemplo, uno empieza, y eso también es importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque la labor del asistente de función fiscal y administrativo está relacionado al proceso in situ también, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, doctores, también el siguiente aspecto. Si ya inicia una apertura de una investigación, algo que siempre debe conocer el asistente, ¿no? Son las etapas del proceso penal. O sea, sería un crimen que el asistente de función fiscal desconozca las etapas del proceso penal, porque lo que hemos hecho aquí es una calificación, ya sencillo, luego vamos a hablar de la función, pero es una calificación. Pero fíjense ustedes, doctores, que si ya calificó, ¿no? Ya calificó la denuncia, el asistente tiene que conocer cuáles son las etapas del proceso penal. Y ahí la pregunta es, ¿cuáles vienen a ser las etapas de nuestro proceso penal? ¿Cuántas son las etapas que tiene nuestro proceso penal, estimados participantes? A ver, ojo, para no confundir, obviamente, nuestro proceso penal común. ¿Ya? ¿Cuántas etapas tiene? ¿Cuántas etapas tiene de acuerdo a lo que dice el código? ¿Ah? Porque yo sé que por ahí ustedes han escuchado, por ahí alguien les dijo, han hablado y le dice, tenemos 5 etapas, ¿no? El otro te dice, tenemos 4 etapas, pero el código, ¿no? Por principio de legalidad nos señala 3 etapas, más no nos habla. ¿Y cuáles son esas 3 etapas?
¿Cuáles son esas 3 etapas de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Penal? ¿No? O sea, como le digo, es algo que básico, ¿no? Uno tiene que conocer sí o sí. ¿Cuál es la primera? La primera etapa, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ahora, claro, no estoy hablando de casación, sino del código, ¿no? ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa, la etapa de investigación, pero no dice de investigación preparatoria, ¿no? La etapa de investigación preparatoria es la primera etapa. Luego se pasa a la siguiente etapa, que es de saneamiento procesal, de filtro procesal, va preparando la etapa estelar del proceso, que viene a ser el juicio oral. Por ahí se agrega de que esta etapa también cumple con la finalidad de no tener juicios innecesarios. ¿De qué etapa estamos hablando? Y es donde precisamente se hace un control a la acusación que presenta el Ministerio Público a través de un control formal o de un control sustancial. ¿Cuál será esa etapa donde, dicho sea de paso, ingresa pues aquí la participación de un funcionario público conocido como el juez de garantías, de la etapa intermedia, ¿no? Esa es la segunda etapa, la etapa intermedia. Y luego hablamos de la tercera etapa, que es conocido pues en este caso como es la etapa, para muchos la etapa más importante, y el código lo dice, la etapa principal, y algunos señalan que la etapa estelar. O sea, en esta etapa es el todo y nada, no todo nada. Bien se logra una sentencia condenatoria, ¿no? Como objetivo del Ministerio Público, o como defensa podría lograr una sentencia absolutoria. Entonces estamos hablando de la etapa de juzgamiento, o lo que he conocido también como la etapa de juicio oral, ¿no? Entonces, el sistema procesal común, o como algunos todavía lo siguen llamando, nuevo Código Procesal Penal, sobre ello yo tengo, bueno, ¿qué opinan también, no? Si bien es cierto, aquí sí nuestro ordenamiento jurídico dice nuevo Código Procesal Penal, pero ¿creen ustedes que se le debería seguir llamando nuevo Código Procesal Penal o ya es innecesario? ¿Qué opinan? ¿Es innecesario o deberían seguir llamándolo nuevo Código Procesal Penal? Y esto va con muchos factores, entre cursos, diplomados, donde sale nuevo Código Procesal Penal, pero es necesario actualmente, por más, ya 16 años, si la memoria no me falla, ¿no? El año 2006, 2004, etcétera, la fecha han pasado cerca de 16 años. No sería necesario porque, dicho sea de paso, pues ya no tenemos el Código de Procedimiento Penal, ya no tenemos como hasta el año 2020 o 2021 teníamos todavía casos con el Código de Procedimientos Penales, o sea, llámese viejo Código Procesal Penal, y teníamos caso con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ahí sí podíamos decir, no, viejo código, nuevo código. Ahora que ya se ha dejado de lado, entonces yo creo que sencillamente llamarlo Código Procesal Penal, y pues esperemos que más adelante ya lo quiten este de nuevo código, ¿no? Y que saquen todo lo que viene a ser el Código de Procedimientos Penales, porque ya no es pues de corte, por lo menos aplicatorio en un 98%, ¿no? Pero al margen de el sistema procesal penal, en todo caso, es de 3 etapas, como ustedes muy bien lo han dicho: etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento. Pero ahí ingresa lo siguiente, ¿no? Y las diligencias preliminares, que en realidad las diligencias preliminares es digamos, el aspecto más dinámico que teóricamente por lo menos se entiende, pero ¿y dónde encontramos las diligencias preliminares? ¿Dónde encontramos las diligencias preliminares? ¿Dónde la encontramos? Porque ustedes saben que nos dice, esta vendrá a ser para realizar los famosos actos urgentes e inaplazables. Y lo urgente, pues, es lo inmediato, ¿no? Lo para ahora, o como algunos dicen, lo para ayer, ¿no? Eso, lo rápido, urgente e inaplazable, porque tenemos un tiempo de duración, ¿no? Muy bien. Entonces, en las diligencias preliminares, como muy bien ustedes lo han dicho, en realidad no es una etapa del proceso, sino es una subetapa, ¿no? Es una subetapa del proceso de investigación, pero donde encontramos, pues, en este caso, las diligencias preliminares como subetapa en todo caso, ¿no? Dentro de la investigación preparatoria, ¿no?
Ahora, eso teóricamente, porque a veces pareciera que en la práctica, en realidad, la diligencia preliminar tiene propia autonomía y la etapa de investigación preparatoria tiene también su propia autonomía, pareciera, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos de ello, sino que lo que básicamente es que tenemos tres etapas y una subetapa que son las diligencias preliminares. Pero ahí ingresa algo bastante interesante también. Miren, lo que hemos mencionado forman parte del proceso común de tres etapas. Pero nuestro sistema procesal penal pregunta, ¿es solamente de proceso común? ¿Nuestro sistema procesal penal solamente es de corte de proceso común de tres etapas? No, ¿cierto? Por supuesto que no, sino que también tenemos lo que se llaman los mecanismos de simplificación procesal y tenemos las salidas alternativas, ¿correcto? Que no forman parte del proceso común, sino que son accesorias a ello, ¿no? Y que estos nacieron precisamente para simplificar el proceso y para que el principio de celeridad procesal tenga auge, para que el principio de celeridad procesal se pueda cumplir a cabalidad. Entonces, no solamente nuestro sistema procesal penal es del proceso común de tres etapas, no, sino que aparte de eso tenemos salidas alternativas y tenemos mecanismos de simplificación procesal. Y esto forma parte del proceso especial, ¿no? Y ahí ingresa lo siguiente. Dentro de las salidas alternativas, ¿qué tenemos? Pregunta, a ver. Dentro de las salidas alternativas, ¿qué tenemos? A ver, salidas alternativas, ¿qué tenemos dentro de las salidas alternativas? Muy bien, Paolo. Muy bien, Dante. Ojo, vayamos por parte, ¿no? Salidas alternativas. Dentro de salidas alternativas, ¿qué tenemos? Un principio que no se utiliza en todos los delitos, pero digamos es un principio que va en los casos, digamos, de conducción en estado de ebriedad, también en los casos de omisión a la asistencia familiar. Estamos hablando del principio de opor. ¿Qué principio es? Principio de oportunidad. Tenemos el principio de oportunidad, ¿cierto? Tenemos el principio de oportunidad. Pero aparte del principio de oportunidad, tenemos también los famosos acuerdos. ¿Qué acuerdos, doctores? Principio de oportunidad y acuerdos reparatorios. Eso vienen a ser, en este caso, las salidas alternativas al proceso. Bien puede irte por un principio de oportunidad o bien puede irte por un acuerdo reparatorio, por cualquiera de los dos, ¿ya? Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente, los mecanismos de simplificación procesal, ¿cuáles son, doctores? Y hemos hablado de las salidas alternativas, y ustedes lo han dicho de una forma adecuada, ¿no? Principio de oportunidad y acuerdos reparatorios. Está bien, correcto. Pero aparte de eso, tenemos también lo que son los mecanismos de simplificación procesal propiamente dicha. ¿Y cuáles son los mecanismos de simplificación procesal propiamente dicha? A ver, tenemos uno. Ya, muy bien, John. Acusación directa. Aparte de acusación directa, ¿qué más tenemos? Ya, está muy bien, usted lo ha dicho. Acusación directa. ¿Qué más aparte de acusación directa tenemos? Proceso INME. ¿Qué proceso tenemos? Proceso inmediato. ¿Qué más? Aparte del proceso, del proceso inmediato. Terminación anticipada, ¿ok? Proceso inmediato, acusación directa, terminación anticipada. Luego tenemos conclusión anticipada, ¿no? Es decir, encontramos un total de 4 mecanismos de simplificación procesal. Cada uno es una institución autónoma. Cada uno es autónoma, ¿no? Analizar cada uno de ellos es propio, pues, de otra clase. No tendríamos nosotros tiempo ahorita para analizar porque no abarcaríamos los otros temas, pero estamos conociendo ellos, ¿no? Entonces tenemos los 4. Cada uno de ellos se aplica indistintamente dependiendo de cada caso, dependiendo de cada situación. Cada uno es una institución autónoma.
Sin embargo, les voy a comentar ahora, porque existe ahí cierto, digamos, dilema, entre comillas, porque luego podemos tener lo que viene a ser, por ejemplo, doctores, la colaboración eficaz. La pregunta es, ¿la colaboración eficaz vendrá a ser un mecanismo de simplificación procesal? ¿Es una salida alternativa o es un procedimiento autónomo que no tiene nada que ver con la salida alternativa y que no tiene nada que ver con un mecanismo de simplificación procesal, sino que la colaboración eficaz es autónoma, es un procedimiento especial, no contradictorio, basado fundamentalmente en el consenso que va a existir o en la justicia penal negociada producto de la información que previamente da el quien es postulante a colaborador eficaz y que necesariamente dicha información tiene que pasar por lo que viene a ser una fase de corroboración, ¿no? Pero entonces, igual, mi pregunta va por ello, ¿no? ¿Y la colaboración eficaz, qué opinan? ¿Forma parte de una conclusión anticipada? ¿Forma parte de un mecanismo de simplificación procesal o no? ¿O es autónomo? Ahí les pregunto, ¿no? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Qué opinión tienen o qué conocimiento en todo caso tienen, ¿no? Respecto a la colaboración eficaz. Mira, de inicio técnicamente no estamos 100% seguros, ¿no? Porque hay textos donde señala a la colaboración eficaz como un mecanismo de simplificación. Hay texto reiteradamente que señala a la colaboración eficaz como un mecanismo de simplificación, ¿no? Porque aparte dice que es un procedimiento no contradictorio, es autónomo, y que obviamente quien postula colaborador eficaz podría tener la reducción de su pena y va sometiéndose también a ciertos estándares para que no esté dentro del proceso común, y es por eso que lo van considerando como parte de lo que viene a ser también un mecanismo de simplificación procesal. Pero la gran mayoría no lo considera como mecanismo de simplificación procesal a la colaboración eficaz, sino que terminan considerando a la colaboración eficaz como un procedimiento autónomo, no contradictorio y que se basa precisamente en lo que yo les he señalado, en la justicia negociada. ¿En qué consiste ello? De que para empezar, nadie nace siendo colaborador eficaz. Uno postula ser colaborador eficaz. Y eso es un tema también bastante interesante, porque a veces uno confunde y dice, aquí tenemos al colaborador eficaz y no estamos y no está bien, porque como les decía, uno no empieza siendo colaborador eficaz, sino uno empieza siendo postulante. Y para incluso ser postulante a colaborador eficaz, existen ciertas reglas procedimentales. Primero que tengas que aceptar la comisión del hecho delictivo, luego de ello tienes que aceptar tu responsabilidad penal, luego tienes que apartarte de la organización para que precisamente puedas incluirte como postulante a ser colaborador eficaz. Postulas, es como una convocatoria. ¿Y en qué se ve o cómo analizamos finalmente para que luego se suscriba el acta de colaboración eficaz? ¿Qué es lo que hace el colaborador eficaz, doctores? A ver, otra pregunta también de cultura general jurídica, digamos. ¿Qué es lo que hace el colaborador eficaz? Perdón, el postulante a colaborador eficaz. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el postulante a colaborador eficaz? Ya, María me dice, busca negociar la reducción de su pena. Estamos bien, pero hay otra cosa más. O sea, no solo, ¿qué es lo que tiene que hacer el postulante a colaborador eficaz para que le reduzcan su pena? A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? Claro, algunos dicen al colaborador eficaz es el soplón, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. No dice, muy bien, doctor, la terminación postulante a colaborador eficaz existe porque según tenía conocimiento era colaborador. No, no, no. El mismo Código Procesal Penal señala que una persona postula a ser colaborador eficaz. Nadie es colaborador eficaz así. O sea, primero tú postulas, eres un aspirante a ser colaborador eficaz. No es que eres colaborador eficaz de inicio. Tú postulas. ¿Por qué? Porque quien postula a ser colaborador eficaz tiene que dar lo que viene a ser información, pero no es cualquier información, sino se entiende que tiene que ser una información de calidad, una información que realmente pueda ayudar y ser válido para los objetivos del proceso de investigación.
Entonces, si una persona que, por ejemplo, postula a ser colaborador eficaz, inventa información o sencillamente me da información que no es relevante para el caso, ese nunca fue colaborador eficaz. O sea, no podemos llamarlo colaborador eficaz, fue un postulante, y obviamente solo quedó en eso, ¿no? Y ser postulante a ser colaborador, y nunca fue colaborador, porque sencillamente la información que dio es una información que era insuficiente, era una información que no era posible de corroboración, o que era información que ya el Ministerio Público lo tenía. Entonces él jamás va a ser colaborador, se quedó solo como postulante. En cambio, ¿quién logra ser realmente colaborador eficaz? Quien dio la información y esta fue debidamente corroborada, ¿no? Y para ello se hace lo que viene a ser acto de investigación que dispone el fiscal producto de la información que dio el postulante. Entonces ahí se ve, ¿no? Si la información es de calidad, entonces ahí se llega al acuerdo para poder, por ejemplo, firmar lo que viene a ser el acta de colaboración eficaz, ¿no? Si no, sencillamente se deja sin efecto, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Correcto, de acuerdo, entonces consiste en darle una información. Ahora, ¿quiénes pueden ser postulantes? Puede ser postulante colaborador eficaz. Primero, la persona sometida a una investigación, pero también puede ser postulante quien esté siendo privado de su libertad, mejor dicho, sobre quien recaiga una sentencia, ¿no? Pero también puede ser postulante aquella persona que todavía no es sometida a una investigación y obviamente sobre él no recae todavía ninguna sentencia, pero existen grandes posibilidades que más adelante pueda sobre él o lo puedan incorporar a él como sujeto procesal. Entonces él dice, antes que me incorporan como sujeto procesal, mejor postulo a ser colaborador, ¿no? Postula a ser colaborador. Pero bueno, en pocas palabras, es todavía debatible. Para algunos, la colaboración eficaz vendría a ser y formaría parte de un mecanismo de simplificación, pero para algunos esto tiene la característica de ser autónomo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Siguiente, bueno, a ver, no sé si nos escuchan por interno para poder compartir los materiales, ¿sí? A ver, vamos a ver si nos pueden habilitar. Ya, a ver un momento. Claro, como ustedes decían, hay que proporcionar información que sea útil, ¿no? O información que sea de calidad, ¿ya? Eh, ya. Ahora, ¿en qué consiste, no? ¿En qué consiste? Lo que pasa es que tener en cuenta que quien postula datos, más que datos da, digamos, algunos lineamientos que se entiende que él conoce, ¿no? Y en base a ello se hace la diligencia de corroboración. Pero eso tiene obviamente su particular procedimiento, ¿no? No es que lo confrontamos al colaborador, o sea, la forma de investigación es diferente. Es algo así como, por ejemplo, que el postulante te diga determinada documentación no se encuentra pues en la entidad tal, sino que esa documentación que usted está buscando se encuentra en la casa del hermano tal o del familiar tal o del amigo tal. Entonces el postulante lo que te da es una información que luego hay que corroborar a través de una diligencia que podría ser de incautación y obviamente de cerraje y incautación, ¿no? Entonces, si el postulante me dijo que la documentación que yo busco se encuentra en tal lugar y si en fase de corroboración yo precisamente verifico que dicha documentación o dicha información sobre la documentación efectivamente se encuentra en tal lugar, entonces obviamente me dio una información que es de calidad. En eso consiste lo que es la información que él me da, ¿no? Tiene que ser informaciones obviamente que sean corroborables. No me puede decir yo pienso, yo creo, a mí me parece, no, eso no es una información de calidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, estimados doctores que hemos estado viendo, hay mucho más que podemos mencionar, ¿no? Pero vamos a ver acá algunos tópicos importantes que ustedes van a participar también, ¿no? Sobre la primera función que le dan al asistente en función fiscal. ¿De acuerdo? La primera función que le dan al asistente en función fiscal. Y le dan labores de proyección. ¿Y qué significa proyectar? No es otra cosa que elaborar. ¿Ya? La proyección
no es otra cosa que la elaboración. Y para ello nosotros vamos a ver lo que dice el Código Procesal Penal respecto a lo que emite un fiscal, ¿no? Y ahí ingresa bueno, lo vamos a trasladar como pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que emite un fiscal? El fiscal emite tres cosas. ¿Qué es lo que emite un fiscal? Tres cosas. ¿Cuáles vendrán a ser estas tres cosas que emite el fiscal, doctores? Lo dice el mismo Código Procesal Penal. El fiscal emite tres cosas. ¿Qué es lo que emite? ¿Qué emite un fiscal? Vamos a ver. Claro, ¿qué emite? A ver, excelente, muy bien, correcto, excelente la participación que están teniendo, muy bien. El fiscal emite tres cosas. ¿Cuáles son? Disposiciones, providencias y formula requerimiento. ¿Ya? Reitero nuevamente, el fiscal emite disposiciones, providencias y formula lo que son los requerimientos. Tanto la disposición y la providencia son autónomas. En cambio de requerimiento, se solicita o se requiere al juez. El juez podría declararlo fundado o podría declararlo infundado. A diferencia de una disposición que por su naturaleza es autónoma, el fiscal decide qué disposición emitir. Ahora, si bien es cierto tiene autonomía, no significa que se pueda hacer observaciones naturalmente a dicha disposición. Muy bien. ¿Cómo también se entiende la disposición? Como una decisión que adopta un fiscal. El fiscal decide o habla a través de su disposición. Y las disposiciones, como hemos señalado, son decisiones que tiene un fiscal. Existen tipos de disposiciones. ¿Cuáles serán los tipos de disposiciones que conocen ustedes, estimados participantes? ¿De qué tipo de disposiciones hemos, a ver, todas las que sepan, ¿no? Todas las que sepan. ¿Qué disposiciones emite un fiscal? ¿No? Hace un momento hemos estado hablando de una disposición de apertura o de inicio de investigación. Pero aparte de esa disposición de apertura, ¿qué más podría emitir el fiscal? Sí, usted lo ha dicho muy bien. Emite una disposición de apertura, etcétera, o mejor dicho, muy bien. Pero también, por ejemplo, podría emitir qué otra disposición, ¿no? Aparte de una disposición de apertura, ¿qué otra disposición podría emitir? Una disposición de archivo. ¿Una disposición de archivo qué, doctores? Una disposición de archivo preliminar. O sea, aperturó la investigación, pero ahora emite una disposición de archivo preliminar. Y aparte de eso, ¿qué otra disposición podría emitir? Podría emitir una disposición a través, por ejemplo, del cual declara, ¿qué es lo que puede declarar? Compleja la investigación, ¿no? Puede declarar compleja la investigación. ¿Qué otra disposición podría emitir? Una disposición que cuando existe, por ejemplo, indicios reveladores de la presunta comisión de un hecho delictivo, la disposición que puede emitir es una disposición de formalización de investigación preparatoria, ¿no? Claro, la disposición de formalización de investigación preparatoria. ¿Qué otra disposición? La disposición, por ejemplo, de recalificación. ¿Qué otra disposición? La disposición ordenando la conducción compulsiva de una persona de grado o fuerza. Regla del artículo 66 del Código Procesal Penal. Emite una disposición. ¿Qué otra disposición puede emitir el fiscal? Incorporando más personas investigadas al proceso. También es otra disposición que puede emitir el fiscal, ¿no? Y entre otras más, porque son varias obviamente, pero así como emitió una disposición para aperturar la investigación, también podría emitir otra disposición, pero en este caso para poder concluir la investigación, ¿no? Entonces vemos que existe una gran variedad de disposiciones que puede emitir el fiscal. O sea, una gran cantidad de disposiciones, y lo que yo le decía, la disposición es igual a decisiones que adopta un fiscal, ¿no? Disposición igual a decisión que adopta un fiscal.
¿De qué forma uno podría, digamos, hacer observaciones a la disposición? Existen muchas formas en sí, ¿no? Múltiples formas de hacer observaciones. Obviamente, como no es naturaleza en la clase, no lo vamos a decir, pero tenemos ahí a las disposiciones. En cambio, los proveídos, doctores, son de mero trámite, ¿ya? Las providencias que se emiten son de mero trámite y sirven también para dar orden a los diferentes escritos que suelen llegar al Ministerio Público. Por ejemplo, yo les pregunto, doctores, a ver, ¿qué escritos creen ustedes que suele llegar cotidianamente a la Fiscalía? O mejor dicho, quienes se dedican, por ejemplo, al litigio o trabajan o están haciendo prácticas dentro de un estudio jurídico, acá mencionemos cuáles vienen a ser los escritos más frecuentes que presenta el abogado defensor. A ver, vamos. Ahí enumérenme todos los escritos que ustedes conozcan. A ver, vamos, doctores. 1 minuto para que mencionen. A ver, vamos a ver todos los escritos que se pueden presentar. Escrito de apersonamiento, escrito solicitando copias, tomar fotos a la carpeta, ¿no? Escrito de tutela de derecho, escrito de control de plazo, haciendo patrocinio conjunto, solicitando la reprogramación de la declaración. Aparte de eso, un escrito mediante el cual uno presenta y que el Ministerio Público desarrolle, por ejemplo, algunos actos de investigación, ¿no? Lo que ustedes han dicho, reprogramación, todo. O sea, pueden presentar dentro de las facultades y parámetros, obviamente, de la ley, todos los escritos que consideran necesarios y convenientes y pertinentes para finalmente el esclarecimiento de los hechos y también para el debido proceso que se tiene que llevar a cabo dentro de una etapa tan importante como viene a ser la primera, que es la fase de investigación. Y ahí ingresa, ¿no? ¿Y cómo respondemos todos esos escritos que llegan? ¿Qué es lo que tiene que emitir el asistente, ¿no? ¿O qué es lo que tiene que proyectar? Si bien es cierto, es labor del fiscal, pero el asistente lo proyecta, pero todos esos escritos que llegan, ¿a través de qué se responde? A través de qué respondemos todos los escritos que llegan, ¿no? Porque ustedes han dicho solicitud de copia, apersonando, solicitando variación, solicitando subrogación de abogado, solicitando tomar fotografías a la carpeta, solicitando copia, solicitando conversar con el fiscal, ¿no? Todos esos escritos que llegan se tiene que dar respuesta a través de qué? Lo que hace un momento hemos señalado, a través de lo que son las providencias, a través de lo que vienen a ser los proveídos, ¿no? O sea, todo lo que llega a quedar respuesta a través de un proveído. Si llega un escrito de apersonamiento, hay que ver qué es lo que tiene, porque por lo general quien se apersona es el investigado y designa a su abogado. Entonces, si el investigado se apersona o el abogado presenta un escrito apersonándose, entonces tiene que estar la firma también del imputado, ¿no? Pero se han visto casos donde el abogado, por ejemplo, presenta un escrito apersonándose y dice, soy el abogado del investigado tal, pero no está firma del investigado, ¿no? Entonces, obviamente ahí, a través de un proveído, se va a tener que responder ese escrito que ha peticionado. Si alguien pide, digamos, reprogramación de una declaración, entonces también en ese escrito que se presenta tendrá que señalar los motivos por los cuales no va a estar presente en dicha diligencia de declaración. Y en base a lo que obviamente presenta, ¿no? En base a lo que obviamente ha presentado, entonces habría que ver, por ejemplo, si realmente resulta siendo procedente o no resulta siendo procedente lo que viene a ser pues su petición de reprogramación, ¿no? Habría que ver, como le reitero, cada caso en particular también. Y les voy a dar algunas cuestiones que a veces son, no sé si problemáticas, pero el asistente de función fiscal tiene que estar también atento a las siguientes circunstancias que podría darse, ¿no?
Se toman las declaraciones de quienes a nivel del proceso. Podríamos tomar las declaraciones del investigado y también podríamos tomar las declaraciones del testigo, ¿no? O sea, de ambos se puede tomar las declaraciones, del investigado y también del testigo. ¿Qué pasaría si el testigo va a declarar, toma su declaración y el testigo dice, muy bien, voy a necesitar unas copias de mi declaración? Ese mismo día presenta un escrito al amparo que la misma Constitución política señala el acceso a la información, la gratuidad de la misma, solicita copias. ¿Solicita copias de qué? Copias de su escrito de declaración testimonial. Ojo, el testigo, ¿ah? El testigo solicita copias. A él le hemos tomado su declaración. Si tú eres asistente, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo provees ese escrito? Le dices, muy bien, estése a lo pedido, te entrego las copias o le deniegas las copias al testigo. ¿Qué hacemos con el testigo? Le entregas la copia, porque imagínate, ponte, ¿no? En ese lugar donde tú o donde el testigo obviamente está presentando su escrito, porque dice quiero copias pues, de mi declaración, ¿no? Yo finalmente he venido a declarar, soy el testigo, he cumplido con la citación, pero también necesito tener una copia de respaldo porque no vaya a ser que más adelante pase algo, ¿no? La pregunta es, ¿le entregas la copia o no? O le dices, no, no te entrego la copia al testigo, ¿ah? En el ámbito penal. ¿Le entregas la copia o no? Para empezar, o sea, ¿puedes entregarle la copia o no? De poder, pues. Entonces la pregunta sería, ¿debes entregarle la copia? ¿Debes entregarle la copia? Ya, claro, lo solicita por escrito, pero es el testigo, ¿no? ¿Le entregas o no la copia si el testigo te está pidiendo? O sea, tú le acabas de tomar su declaración, tú eres el asistente, ¿no? Y dice, a ver, he presentado mi escrito, ¿cuándo me lo van a proveer? ¿No? Me han tomado mi declaración y son como 8 hojas, necesito saber el contenido de mi declaración, ¿cuándo me lo van a entregar? ¿Le entregas o no? La mayoría me dice no. Ya. Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo entregas? Si él tiene derecho también, pues, a saber, ¿se entiende? ¿No? Tiene el acceso a la información y todavía dice, no, yo voy a pedir, puedo plantear un habeas data, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién me dice, por qué no? Porque usted lo que andó como respuesta es válido, ¿no? Ustedes me han dicho que como es testigo no le entregamos las copias. Y, che, está bien lo que han dicho. ¿Pero por qué? Porque en el proveído tienes que motivar, pues, ¿no? O sea, si alguien te presenta un escrito, en el proveído no le vas a decir no al lugar solicitud de copias y punto, ¿no? Sino que tendrás que explicar por qué no le puedes entregar las copias al testigo. ¿Y por qué básicamente? ¿Porque está en investigación o por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no le puedes entregar su declaración? Porque como ustedes ya lo han señalado, ¿no? El Código Procesal Penal señala quiénes son sujetos procesales y el testigo no es un sujeto procesal. Y como alguien más lo acaba de decir, está muy bien, felicitaciones, porque es reservada la investigación. Tenemos reserva de investigación. No es de sujeto procesal, entonces tú no puedes tener acceso porque el mismo Código Procesal Penal señala que solo tendrán acceso a la información los sujetos procesales. El testigo no. Por eso no se te entrega la copia que usted está solicitando, que es testigo, ¿no? Y si él dice quiero tomar fotografías, tampoco tiene acceso a tomar alguna fotografía porque no es sujeto procesal. Existe la reserva de la misma también a nivel de una investigación. Solo van a tener acceso los sujetos debidamente apersonados y acreditados que sí pueden tener acceso, por ejemplo, a una copia, a la toma de fotografías, a tomar datos también, ¿no? Y eso es la respuesta. Entonces, si alguien va a proveer en ese sentido, tiene que ser la providencia, ¿no? En ese sentido, tiene que ser, pues, el tema de la providencia, ¿ok? Muy bien. Y así podemos tener otros aspectos más que en el día a día también se puede dar, ¿no? Por ejemplo, a veces un caso típico es cuando el abogado defensor, o sea, ¿no? Te presenta digamos, es un caso donde tú tienes 10 investigados.
Es un caso donde tú tienes 10 investigados. Y uno de los abogados te presenta el escrito, te presenta un escrito y te dicen, voy a estar presente en las declaraciones de los otros 9 coimputados y voy a participar activamente formulando preguntas. A todos, ¿eh? Todo lo que se encuentra ahí. La pregunta es, ¿cómo provees ese escrito del abogado? ¿Dé al lugar o le deniega su pedido? Porque lo que te está presentando ese escrito es en este sentido de participar en las declaraciones y formular preguntas. No, él dice, voy a tener una participación activa, ¿no? Porque estamos en un caso, usted sabe que el proceso es dinámico, ¿no? Usted sabe, etcétera, que hay que, pues, participar activamente. Pero, ¿es factible o no es factible? ¿Qué opinan? O sea, te pongo el caso, a ti te dan para que provees el escrito, ¿no? Como asistente, porque obviamente el fiscal no te va a decir haga esto o lo otro. Se entiende, por ende, que quien va a postular a ser asistente de función fiscal tiene el grado de bachiller, que un bachiller en derecho, o sea, casi un abogado, ¿no? Y te piden 2 años de experiencia en algunas convocatorias, entonces se entiende que estamos ante un asistente que tiene conocimiento, pues, ¿no? Que conoce. No estamos así. Si tuviéramos ante un asistente administrativo, puede ser, ¿no? O si estamos ante alguien que está haciendo práctica, que está en su primer año, segundo año, ya tercer año, bueno, entonces está formándose recién, pero ya un bachiller todavía se entiende que está fresco, ¿no? A diferencia de que quien ya terminó pues la universidad hace 6, 8, 9, 10 años, o sea, si no está capacitándose constantemente, se va enfriando, pero se entiende que el bachiller sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo se responde? ¿Puede o no puede participar? Muy bien, por aquí alguien dio una respuesta bastante interesante. No puede. ¿Por qué? Porque para empezar, el código lo prohíbe, el abogado solo participa en la declaración del imputado que defiende, ¿no? Y no va a poder participar en las otras declaraciones de los coimputados. Señalamos el artículo y se le niega, por ende, la participación al abogado, ¿no? Ok, pero fíjense que esto ya es un poquito más técnico, porque obviamente vas a tener que señalar el artículo. Otro aspecto importante, les comento también, ¿ya? ¿Qué harían ustedes? Me van a señalar, ¿ya? Vamos, me van a decir ustedes qué podrían hacer. Estamos hablando un poco de lo que podría hacer el asistente de función fiscal en este tipo de situaciones, ¿no? Digamos que el asistente está ahí, bueno, tranquilamente, bien, muchas cosas está realizando el asistente y aparece pues ahí un abogado y dice, quiero conversar con el fiscal tal. El de seguridad viene y dice, bueno, el asistente está buscando el abogado tal, quiere conversar con el fiscal tal, ¿no? El fiscal no está porque está en una diligencia externa. Entonces el asistente sale y el abogado le dice, quiero hacer lectura de la carpeta. Yo soy el abogado del investigado Pepito, le dice, ¿no? Mire, el asistente sale y le dice, yo soy el abogado del investigado Pepito, quiero hacer lectura de la carpeta fiscal. Pregunta, ¿qué haces como asistente? ¿Le das la carpeta o qué es lo que previamente deberías hacer? A ver, ¿qué es lo que previamente deberías hacer? Ese es básico, ¿ah? Porque imagínate que tú estás ahí y viene pues el abogado muy bien con el terno, te habla bonito. Y encima es un ponente que tú admiras, ¿no? Entonces, mira, vino el ponente que es mi profesor, ¿no? Entonces, y te dice, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y soy el abogado del investigado tal. Quiero hacer lectura de la carpeta. ¿Qué le vas a decir? Pase, pase, no te preocupes, ingresa nada más, lee todo lo que quieres, toma fotografía. ¿Qué es lo que el asistente diligente debe hacer? Claro, no cualquiera tiene acceso a la carpeta, sí, pero ¿qué es lo que tiene que verificar el asistente? ¿Qué es lo que tiene que verificar? Si ese abogado está debidamente apersonado al proceso.
está personal. Entonces el asistente le dirá dos cosas, ¿no? Señor abogado, ¿tiene su copia de su escrito de apersonamiento? Si tiene ese momento, chequeas en la carpeta y genial, ¿no? Puede ser lectura de la carpeta fiscal, no le puedes obviamente restringir ello. Pero si no, tú cotejas, no, tú cotejas ves, pues, ¿no? Si está o no está apersonado. Ahora, si no está apersonado, no tiene acceso a la carpeta, ¿no? O sea, no tiene acceso a la carpeta. ¿Por qué? Porque tiene que presentar su escrito de apersonamiento, obligatoriamente, ¿no? Si el abogado tiene copia de su escrito de apersonamiento, o sea, lo acaba de presentar a mesa de parte y tiene su cargo, con su cargo sí puede hacer lectura de la carpeta, no es necesario que lo providencien todavía, ¿no? Porque ya está dando fe de que ahí está el sello, obviamente, entonces ya luego se va a regularizar a nivel de la providencia, pero le estás dando la carpeta para que la haga lectura. Si el abogado no presentó un escrito de apersonamiento, pero está concurriendo juntamente con el investigado, entonces también tiene acceso a la carpeta, ¿no? O sea, ahí tampoco le vas a decir, no, tú no tienes acceso porque necesito que presentes tu escrito de apersonamiento, ¿no? Si está siendo acompañado por el acusado, entonces, o por el investigado, entonces sí tiene acceso, pues, a leer la carpeta también, ¿no? Entonces, esas son algunas pautas que se ven en contexto de la providencia. Ahora, punto importante respecto a la providencia es mencionar el artículo 66 del Código Procesal Penal. El artículo 66 del Código Procesal Penal, estimado participante, nos habla de la conducción compulsiva. Reitero nuevamente, el artículo 66 del Código Procesal Penal nos hace mención de lo que viene a ser la conducción compulsiva, estimados doctores. Y la conducción compulsiva significa traer a una persona de grado o fuerza, ¿no? Eso viene a ser la conducción compulsiva. Cuando se trae una persona de grado o fuerza. ¿Cómo se entiende este parámetro, ¿no? De traer a una persona precisamente de grado o fuerza? A continuación lo vamos a explicar, ¿ya? Lo vamos a explicar, ¿sí? Mire, pero primero quiero yo saber un poco lo que entendemos por esa parte, ¿no? Doctores, cuando se habla de grado o fuerza, en base a la regla del artículo 66 del Código Procesal Penal, ¿a qué hace referencia? A ver, su conocimiento, ¿no? Lo conocimiento, lo que han escuchado, etcétera. ¿A qué hace referencia cuando dice el artículo 66? En caso de inconcurrencia de un testigo o investigado, ¿no? Podrá aplicarse la conducción compulsiva si previamente se dejó esto bajo apercibimiento. ¿En qué consiste? Los voy leyendo. Desacato a la autoridad, muy bien José. Muy bien José Hidrogo, ¿no? Monja, ¿no? Andrés Monja, ¿no? Se le solicita a la policía que vaya a buscar a la persona a su domicilio, está muy bien. Benilda, ¿no? Por la fuerza pública de la PNP, los apremios, traer a una persona a declarar a través de la PNP, de la Policía Nacional del Perú, muy bien. Se le solicita a la policía que vaya a buscar a la persona a su domicilio, ¿ya? Hubo previo llamado, pero no asistió en 2 ocasiones. Ok, muy bien. A ver, todo lo que... Porque estoy seguro que en alguna ocasión ustedes han escuchado, pues, que a nivel de la vía procesal se dice, lo vamos a traer de grado fuerza, ¿no? De grado fuerza, si no concurre, entonces, bajo este apercibimiento. Tiene que ser ordenado por el juez. A ver, vamos a ver. Puede ingresar a su domicilio la PNP. El juzgado lo puede ordenar ya traer a una persona a declarar a través de la PNP, claro. Pero no nos olvidemos que es cierto lo que ustedes dicen, el juzgado puede disponer de traer a una persona de grado o fuerza, pero estamos viendo acá a nivel de un proceso de investigación. A nivel de un proceso de investigación, sabemos, sobre todo en la primera fase, que el fiscal pues es quien conduce la investigación, tiene carga de probanza, recaba los elementos de comisión de cargo y de descargo durante todo el desarrollo del proceso de investigación, ¿no? O sea, eso viene a ser
en suma, la labor que va desempeñando, desarrollando el fiscal. Y el artículo 66 del Código Procesal Penal faculta al fiscal poder hacer uso de los apercibimientos, y uno de ellos de grado fuerza. Pero para atraer a una persona de grado fuerza, previamente uno lo debe dejar establecido en una disposición. ¿Qué significa esto? Rápidamente. El fiscal, por ejemplo, emite una disposición de apertura en la cual señala fecha y hora para la toma de una serie de declaraciones, ¿ya? O sea, señala fecha y hora para la toma de declaraciones el Ministerio Público, fecha y hora para las declaraciones. Y pone bajo apercibimiento de, en caso de inconcurrencia, bajo apercibimiento de ordenar su conducción compulsiva en caso no concurre el testigo o el imputado. Entonces, señalaron su declaración y ese día el testigo no concurre. Entonces, lo que hay que hacer es levantar un acta de inconcurrencia, pero previo a ello hay que verificar si este testigo ha sido debidamente emplazado. Es decir, si efectivamente se le ha tenido a bien de notificar adecuadamente, ¿no? A su domicilio procesal, por ejemplo, o a su domicilio real, ¿no? Dependiendo del caso. Solo y solo sí, si se evidencia que ha sido debidamente emplazado, entonces se emite otra disposición, o en algunos casos una providencia, donde se hace efectivo el apercibimiento. Entonces ahí sí, bajo ese apercibimiento, se programa nueva fecha y hora para que rinda su declaración, pero ahora el encargado de tener que llevar la notificación y traerlo es la policía, ¿no? Entonces la policía, como su nombre lo dice, lo traerá de grado o fuerza. Ahora, ¿es necesario ello? Depende, claro, porque es suficiente con que vaya a la policía y le diga, usted tiene una declaración a las 11 de la mañana, acompáñanos. Entonces la persona pues no se hace problema y dice, bueno, lo voy a acompañar, y suficiente, va a declarar. Una vez que termina su declaración, en 24 horas hay que levantar el bajo apercibimiento, ¿no? En 24 horas se levanta el bajo apercibimiento. Y bien, se tomó su declaración. Obviamente, si el testigo se pone reacio, dice, ¿cómo es posible? Abuso de autoridad, voy a sacar mi celular, quiero grabar, ¿cómo es posible? Entonces, existen los apremios de acuerdo a ley y lo podrá llevar incluso posiblemente también hasta enmarrocado, ¿no? Se hace una resistencia a lo que señala, pues en este caso, la disposición fiscal. Ahora, aspectos importantes que hay que tener en cuenta ahí. En el caso de los investigados, y yo les voy a poner, ¿qué es lo que harían ustedes? Yo les pido en todo caso su opinión, ¿no? Miren, vamos a ver. Vamos, les voy a comentar qué opinan, ¿no? Miren, eh, el investigado, ¿qué opinan ustedes cuando se trae, qué opinan sobre los bajo apercibimientos a un investigado? ¿Qué opinan sobre el bajo percibimiento a un investigado? Si fueran fiscales, ¿lo aplican o no a un investigado? O ustedes dirían, es investigado y finalmente si él quiere cooperar pues con la justicia, vendrá a declarar, ¿no? Vendrá a declarar. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Ordenarían o no? Si bien es cierto, ustedes van a tener la autonomía, pero sería importante saber qué opinan, ¿no? ¿Lo traerían al investigado de grado fuerza? Ya, muchos me dicen sí, ¿no? Ya, está bien, el Código Procesal Penal te dice que a un investigado sí lo puede traer de grado fuerza. O sea, el artículo 66 del Código Procesal Penal señala que una persona sí puede traer de grado o fuerza a un investigado, ¿no? Lo puedes traer, está bien. Pero si tú lo traes y tu investigado luego te dice, voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio, ¿qué haces? ¿Le vas a poder obligar a declarar? Alguien dijo algo bastante interesante, ¿no? Algo bastante interesante. Mira, pero claro, estamos hablando de una declaración. En el caso de una declaración, ¿no? A veces
uno no dispone traerlo de grado fuerza en algunas ocasiones porque dice, si finalmente el investigado quiere rendir su declaración, rendir su manifestación, se le cita, ¿no? Y el investigado viene a declarar, ¿no? Es más, a veces el investigado dice, yo quiero que se esclarezca esto, porque está existiendo un error, está existiendo una imputación innecesaria, una imputación subjetiva, las cosas no han sido así, y quiere más bien que lo convoquen a declarar, ¿no? Pero hay otros que no, hay otros que quieren hacer uso de su derecho a guardar silencio, no le puedes obligar. Por eso que algunos dicen, en caso de investigado, mejor no ordeno la conducción compulsiva, porque si le traigo de grado fuerza, puede hacer uso de su derecho a guardar silencio. Y está muy bien también, finalmente es válida. En cambio, en un testigo no, porque el testigo sí tiene que rendir declaración. Sin embargo, hay un detalle importante, ¿no? Porque podría ser una diligencia importante donde se requiera la presencia del investigado, donde él sí no puede hacer uso a guardar silencio, sino él tiene que hacer, digamos, o tiene que hacer un reconocimiento sobre él, ¿no? Un reconocimiento de los hechos, qué sé yo, y el investigado pues no quiere concurrir, entonces también podría, digamos, y es que debatible, ¿no? Porque podría darse la conducción compulsiva también para que él pueda venir en todo caso a esa diligencia, ¿no? Pero muy pocas veces se suele dar, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay que ver ello, hay que ver ello, ¿ya? Muy bien, doctores. Entonces, como hemos visto, esos son la providencia. Ahora vamos a ver los requerimientos. Muy bien, doctores. A diferencia, ¿no? A diferencia de las disposiciones, que también son bastante interesantes, obviamente, lo hemos señalado, ¿no? A diferencia de las disposiciones, doctores, ¿los requerimientos son autónomos o se necesita de autorización del juez? ¿Qué opinan? ¿En los requerimientos necesitamos autorización del juez o son autónomos? Porque la disposición es autónoma, no necesitas de autorización de nadie, ¿no? La providencia menos, es de mero trámite. Pero el requerimiento, el requerimiento es autónomo o se necesita de la autorización del juez. En el requerimiento de autorización del juez, ¿cierto? De garantías. Se necesita obligatoriamente la autorización del juez de garantías, de carácter obligatorio, dicho sea de paso, ¿no? De carácter obligatorio se necesita. Estamos bien. Pregunta, ¿qué tipo de requerimiento conocen, doctores? ¿Qué tipo de requerimiento conocen? A ver, señálenme todos los requerimientos que conozcan, ¿no? Todos los requerimientos que conozcan. Toditos, toditos los requerimientos. Todos los requerimientos por haber, habidos y por haber, ¿no? Todos los requerimientos. Incluso hoy en día existe una clasificación, pues, de los requerimientos, ¿no? Pero no vamos a llegar a hablar, pues, de la clasificación, sino que lo que hay que señalar es todos los requerimientos que nosotros podamos conocer, podamos ver, hay que hablar, pues, ¿no? De todos esos requerimientos existentes. Y tenemos, por ejemplo, los que se suele denominar requerimientos decisorios, y dentro de los requerimientos decisorios, ¿qué es lo que tenemos? Dentro de un requerimiento decisorio. Vamos a ver, dentro de un requerimiento, dentro de un requerimiento decisorio tenemos el requerimiento de acusación, requerimiento de sobreseimiento y el requerimiento mixto, ¿ya? Acusación, sobreseimiento, requerimiento mixto. Esos son los famosos requerimientos decisorios. Tenemos los requerimientos de impulso procesal, y dentro de este tipo de requerimientos, conocidos también como impulso procesal, tenemos el levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, tenemos los requerimientos de incautación, los requerimientos de descerraje, los requerimientos de allanamiento, por ejemplo, y luego tenemos los requerimientos que se considera de aseguramiento procesal, y tenemos los requerimientos de detención preliminar, muy polémico hoy en día, cuestionado, y no lo sé, digamos mediático, requerimiento que es la prisión preventiva, ¿no? Entonces existe una gran infinidad de requerimientos que el fiscal lo peticiona al juez.
A diferencia de una disposición y obviamente de un proveído, que como lo hemos dicho, viene a ser de mero trámite, en el caso de requerimiento no es así. En el caso de requerimiento necesariamente tiene que haber una fundamentación del por qué requieres y el juez podría declararlo fundado si que obviamente considera que dicho requerimiento está dentro de los parámetros no solamente de la legalidad sino de la adecuada motivación, o bien podría considerarlo infundado el requerimiento que está peticionado en el fiscal. De todos estos requerimientos, ¿no? De todos estos requerimientos hay uno que mucho se debate, y es el requerimiento de prisión preventiva. Antes de pasar a discutir algunas cuestiones básicas de la prisión preventiva, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿cuáles son los presupuestos materiales que de acuerdo, ya no de acuerdo al código, porque yo sé que muchos de ustedes han leído la casación de Moquegua 626-2013, muchos han repasado la 1-2017, la 1-2019, está bien también, ¿sí? No podemos dejar de lado ello, pero señálame, de acuerdo a lo que tú has leído, lo que sepas, todo, ¿cuántos presupuestos materiales se requiere para declarar fundada una prisión preventiva? O cuáles son los presupuestos materiales de un requerimiento de prisión preventiva. A ver, señálame los presupuestos materiales que conozcas, ¿no? O que sepas o que realmente pertenecen bajo el tema del principio de legalidad. ¿Ya? ¿Cuáles vienen a ser? La mayoría me dice 5. A ver, enumeren cuáles serán respecto a la prisión preventiva, doctores. 1 minuto para enumerar todo. Todos los presupuestos materiales. ¿Ya? Todos los presupuestos materiales que conozcas por haber o habido, todos los presupuestos materiales, ¿no? Toditos, toditos. O todo lo que si has tenido una audiencia, has tenido pues a bien de ver, analizar, ¿no? O sea, eso también, ¿no? O sea, eso también es un punto importante, ya, que hay que tener en cuenta. A ver, vamos a ver. 5 requisitos graves y fundados en elementos de comisión: no tener arraigo domiciliario, no tener un trabajo estable, graves y fundados en elementos de convicción, proceder de la pena y peligro procesal, muy bien, elementos de comisión, con suceso, ya, bueno. A ver, vamos por el primer presupuesto material. ¿Cuál es el primer presupuesto material? ¿Cuál es el primero? El primero, doctores, los graves y fundados. ¿Cuál es el primero? Los graves y fundados elementos de convicción, ¿no? Que vinculen a una persona como autor o partícipe de un hecho delictivo. Es el primer presupuesto material, de acuerdo a lo que señala pues el artículo 268 del Código Procesal Penal, ¿no? Los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona como autor o partícipe. El segundo presupuesto material, la prognosis de pena. El segundo presupuesto material es la prognosis de pena. El tercer presupuesto material, doctores, ¿cuál es? El segundo es prognosis de pena. Y el tercero, ¿cuál viene a ser? ¿Cuál es el tercero, doctores? El peligro procesal, ¿no? Y ese peligro procesal se divide en 2 orejitas. ¿Cuáles vienen a ser? Por un lado, el famoso peligro de fuga, y por el otro lado, el peligro de obstaculización, ¿no? ¿Dónde analizamos los arraigos? ¿En el peligro de fuga o en el peligro de obstaculización? Pregunta de pregrado, ¿no? ¿Dónde se analiza pues los arraigos? En el peligro de fuga. ¿Qué arraigo conocemos? Bueno, hay varios arraigos: familiar, laboral, ¿cierto? Por mencionar solamente algunos. Ahora, todo ese tema de los arraigos, bueno, yo tengo mi propia opinión, ¿no? En algún momento quizás lo diga. Pero bueno, se analiza mucho el contexto de los arraigos de calidad, si tiene arraigo laboral, si tiene arraigo familiar, ¿no?
Y en fin, se va analizando toda esa temática para medir ciertos grados de probabilidad, porque está en base a la cuestión de probabilidad, que si la persona no tiene arraigo, entonces existe una probabilidad de que la persona pueda fugar, nos dice. Y si sucede lo contrario, ¿no? Si tiene arraigo, entonces es poco probable que fugue. Y nos va hablando de criterio de probabilidad finalmente, ¿no? Pero bueno, en vez en todo caso, la discusión que podría ser un tema de arraigo, no arraigo y posibilidad que la persona pueda fugar, se tiene otra medida de coerción, aparte de la prisión preventiva, que está dirigido netamente a posibilidades de que una persona pueda eludir la acción de la justicia. Y ahí tenemos el famoso impedimento de salida pues, del país, ¿no? Entonces uno podría recurrir al impedimento de salida del país, sí, y sencillamente si vemos que la persona no tiene arraigos. Pero lo que sí a mí me preocupa es cuando hablamos del peligro de obstaculización procesal. Porque si estamos en una obstaculización procesal, sí ahí pues cuando falsifican, ocultan, modifican, alteran los elementos de convicción o influyen para que testigos declaren de una forma diferente, entonces ahí sí la situación cambia, ¿no? Pero cualquiera sea, ellos forman parte, doctores, de los requerimientos que en todo caso emite un fiscal, ¿no? Todo eso que hemos señalado forman parte de los requerimientos que va a emitir, estimados participantes, un fiscal, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso hemos señalado y así tenemos un poco más, ¿no? Tenemos algunos aspectos más. Entonces, doctores, estos tres aspectos ya llegando a la parte final, ¿no? A la parte final de la sesión de clase el día de hoy. Entonces, hemos visto que dentro de esas funciones que va a desarrollar el fiscal, vienen a ser también hoy en día, estimados participantes, una atribución que le delegan precisamente al asistente, ¿no? Al asistente le delegan esa atribución. En este caso, ¿para qué? Para que él pueda tener a bien de realizar las labores de proyección. Y bueno, la proyección no es otra cosa que la elaboración. Entonces, el asistente lo que hace es precisamente lo que es como regla de disposición de la labor que tiene que realizar el fiscal. Es decir, lo que va a hacer el asistente en este caso es emitir lo que son las disposiciones, o sea, proyecta las disposiciones, la providencia siempre lo va a trabajar y bueno, los requerimientos depende, ¿no? Depende de cada caso, no siempre le van a dar un requerimiento. En algunas ocasiones sí le dan requerimiento para que proyecte el asistente y en otras ocasiones pues no le dan, ¿no? Y así podemos hablar otro factor además. Fíjense ustedes que el tiempo nos ha quedado bastante corto, ¿no? Hemos estado hablando aquí de matices importantes. Ahora, vamos a ver que existe obviamente todo lo que hemos señalado de las denuncias existentes. El asistente tiene que guardarlo dentro de lo que viene a ser la carpeta fiscal. Y la carpeta fiscal es una herramienta de trabajo donde van a entrar las disposiciones, los requerimientos, los proveídos y demás. Todo eso se encuentran dentro de lo que viene a ser la carpeta fiscal. Asimismo, el asistente va a tener la ayuda del sistema de gestión fiscal o conocido también como SGF, ¿no? Hoy en día, todo asistente de función fiscal le dotan de un sistema de gestión fiscal para que vaya elaborando no solamente la carpeta física que él posee, sino que va a existir también una carpeta electrónica. Y la única forma de poder tener una carpeta electrónica es a través del sistema de gestión fiscal, ¿no? Ahora, otra labor también bastante frecuente que realiza pues nuestros amigos los asistentes es foliar las carpetas fiscales, clasificar las carpetas fiscales, ¿no? También va a custodiar las evidencias y llevarlas a la oficina correspondiente. Asimismo, ayuda en la redacción de las actas fiscales. Tiene que mantener actualizado también lo que viene a ser la agenda fiscal, apoyar al fiscal en las denuncias verbales, generar cédulas. Y aquí voy a hacerles otra pregunta, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Miren. ¿Qué diferencia hay entre una notificación y una citación? Pregunta, a ver, vamos. ¿Qué diferencia encontramos entre una notificación y una citación?
A ver, doctores, los escucho, o mejor dicho, los leo, ¿no? ¿Qué diferencia encontramos, estimados participantes, entre lo que es notificar y citar? ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo que te diga, estás notificado, que decirte estás citado, o es diferente? ¿Es igual o es diferente, doctores? Notificar y citar. Si no responden, no nos vamos, ¿ah? A ver, ¿es igual o es diferente? Ya, son diferentes. ¿A quién se notifica y a quién se cita? A ver, ¿a quién se notifica y a quién se cita? Y eso va a estar el día de mañana. Vamos a hablar un poco del sistema de gestión fiscal, ¿no? De la carpeta electrónica. Bueno, vamos a hablar también un poco de lo que es atención al usuario, pero lo que yo les estaba comentando es qué diferencia encontramos entre lo que es notificación y citación, ¿no? ¿A quién se notifica y a quién se cita? Citación, el llamamiento que se hace a una persona para que, por orden del juez, comparezca a un acto judicial, notificación a la diligencia, por lo que hace saber una resolución no compare. Ya, a ver, mira, a ver, vamos a ver, ¿quién se notifica? Se notifica a las partes procesales, ya muy bien, y ahora, ¿y a quién se cita? Se notifica a las partes y se cita a los testigos. A ver, ustedes han dado la respuesta adecuada y está bien, ¿no? Existe una gran diferencia entre lo que viene a ser notificar y entre lo que viene a ser, por ejemplo, citar. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, no son iguales. Respecto a las notificaciones, se hace a los sujetos procesales, como también ustedes de forma adecuada lo han señalado. Se notifica netamente a los sujetos procesales. Y obviamente se adjunta en la notificación la disposición, porque no se notifica por notificar, a menos que sea una notificación de urgencia para el recojo de algo, etcétera, ¿no? Pero por lo general los sujetos procesales, si por ejemplo se aperturó una investigación, entonces se le notifica y se le adjunta la disposición de apertura. Si se declaró compleja la investigación, a los sujetos procesales se les notifica, pero aparte de eso se adjunta también lo que viene a ser esta disposición, ¿no? En cambio, se cita a los testigos, a quienes no son sujetos procesales, sobre ellos recae la citación. Se notifica a los investigados y se cita, como reitero nuevamente, a los testigos, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta también, estimados participantes, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello. Y acá tenemos varios más. Ahora, el asistente también certifica copias que disponga el fiscal, informa sobre su desempeño al superior. Y aquí tenemos pues un total, ¿no? De varias funciones que como material ustedes también lo van a tener, estimados participantes. ¿Ok? Muy bien. Mañana, si mal no me equivoco, tenemos clase a las 11 de la mañana, creo, o 10 de la mañana, ya se le va a estar informando, ¿no? Muy bien. Bueno, mi agradecimiento eh, a cada uno de ustedes, estimados participantes, que han estado presentes en esta sesión de clase el día de hoy. Mi nombre es Sergio Emerson. Muchísimas gracias. Después de tiempo estamos volviendo aquí a estar en la plataforma de Instituto de Formación Jurídica Magíster, ¿no? Ya con el doctor hemos tenido a bien de estar trabajando en anteriores ocasiones, ¿no? Y ahora, pues, no es la excepción. Muchísimas gracias por la consideración a mi persona. Y a ustedes también, estimados participantes, que lo que decirle a Fabián, ¿no? Gracias a Fabián por la invitación. Y bueno, y a ustedes que han estado aquí bastante interactivos, bastante participativos, muchísimas gracias también a ustedes, doctores, muchísimas gracias a Yojaira, a Patricia, a Benina, a todos ustedes que han estado presentes y que han hecho pues más llevadero estas 2 horas de clase que nos ha pasado volando. Y bueno, cuídense muchísimo y mañana nos estamos viendo, ¿ya? Mañana nos estamos viendo. Muy bien. Sí, yo entiendo, ya le van a dar mañana mayor información, porque sí, efectivamente, las clases son grabadas, ¿no? Son grabadas
que entiendo que va a estar en la plataforma. Así que si por ahí ustedes quieren nuevamente escuchar pues, la sesión de la clase del día de hoy, en la plataforma del Instituto de Formación Jurídica Magíster, juntamente con las diapositivas, ustedes lo van a tener, ¿ya? O sea, no se preocupen respecto a ello. Muy bien, estimados participantes, ahora sí, cuídense muchísimo. Dios mediante nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches.